Dios. Lo que quiero que decir antes de empezar el mensaje, que los hermanos que ayuden, que todos los niños que están cantando, lo que da la palabra, que esté todo ese lugar, que mantenga, que no vaya más a sentar al lugar atrás, porque si no siempre ese desorden se va a mantener. Y todo, su mamá, su papá, que me ayuden y que esté acá sentado todo, acá los instrumentos. Ese lugar vamos a mantener para los instrumentos. Entonces que se mantengan los instrumentos que canta, que da la palabra. Igualmente quiero hacer acordar el ministerio de Lourdes y de Agustina, que tenemos que seguir orando y que prepare su mamá, que no estemos teniendo en poco ese ministerio por nuestra incredulidad y abandonamos y atrasamos el ministerio que quiere dar a nuestros hijos. Y entonces que ellos ahora no están preparando palabras, y entonces se tiene que ir pasando y vamos a orar esa lengua atada, garganta, mandíbula atada que mostró el Señor por esas dos nenas que tiene. Vamos a orar y ustedes, mamá, prepare a su niña, aunque sea como sea, que venga y se presente acá en el altar y vamos a orar y el Señor se va a ocupar. Y todo, que haya un orden, que me ayude así el pueblo, que me ayude, que mantenga este lugar, el instrumento, lo que canta y lo que da la palabra. Vamos a ver acá, vemos nosotros en Primera de Corintios 11 y 12, pero también quiero antes de todo que empecemos, como dice Elías, soy niño, dice, no diga que no sé hablar. Y hacían los niños ustedes por la incredulidad. Ve que el niño parece el juguete, que todo es juego acá, lo que pasa a leer, apenas lee, otro vio que apenas canta. Por la incredulidad no ve que esos niños el Señor está queriendo levantar. Y hay muchos grandes de años y años que no se levantan. Y por su incredulidad atrasa también a los niños. Y el Señor quiere levantar. No diga que son esos niños, sino el Señor le va a dar la capacidad a ellos. Y le va a usar, va a levantar grandes predicadores, los que cantan, los que da la palabra. El Señor va a levantar instrumentos, pero humíllese de esa incredulidad. No cree porque es niño va a hacer la obra del Señor. Ya que usted es grande, ha tenido tiempo, oportunidad para que se limpie y sirve al Señor como instrumento. Y por su incredulidad, por su mezquindad de pecado, el Señor no puede hacer instrumento. Entonces, pida al Señor, siga humillándose de esa incredulidad, y a estos niños, oren por estos niños y ayuden para que ellos puedan prepararse, que no descuidemos de estos niños, todos juntos, que preparen la palabra, que preparen Dios, que la alabanza, y que haya un orden siempre en ese lugar, que ellos ustedes mismos ayuden, porque esos son ministerios también. Yo no puedo hacer todo, pero ustedes mismos, si quiere servir al Señor, hagan esta cosa, humíllese de esa incredulidad, que no tienen poco el ministerio de los niños, que se mantenga un orden en este lugar. Amén. Vemos, hoy se va a tratar de 1 Corintios 11 y 12, después vamos a ir en Pedro 5. Acá dice que en el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Vemos acá, la mujer, ¿quién es? La iglesia.
Y el varón es lo que predica, puede ser mujer o hombre, es lo que predica. Y dice acá que ni el varón ni la mujer es nada, no es nada, solo. Un varón, un predicador tiene que tener su mujer, su pueblo, y la mujer, la iglesia tiene que tener su cabeza, porque dice acá mismo en el 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Si es que el que predica, si no tiene la iglesia, si no tiene el pueblo, no es nada. ¿Cómo va a trabajar? ¿A quién le va a cuidar? ¿A quién le va a dar la palabra? ¿Cómo va a recibir la recompensa? Si vos no tenés, tu mujer no tenés, yo que el pueblo y la cabeza, sí, así también el pueblo sin la cabeza, porque muchos por nuestra incredulidad creemos que nosotros queremos manejarnos. Es poco a nosotros la palabra que nos da a nosotros la cabeza, porque dice en Efesios 4, dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos en todo. Y él mismo constituyó, Cristo mismo cuando él murió y resucitó, él descendió en la parte más baja de la tierra para sacar, para dar salvación a esos muertos que han muerto antes de la muerte de él. Y él también subió sobre todo. El poder de Dios subió sobre el poder de Satanás. Y entonces, para llenarnos de todo, y por eso salió de su costado agua y sangre. Y con esa palabra te va a llenar si te limpias, si declaras su pecado, si te humillas. Él siendo Dios se humilló en lugar de nosotros. Y nosotros que estamos llenos de pecado, tenemos la dos creación. Tenemos que declarar nuestra vieja creación sin incredulidad. Ese desinterés a la palabra, que queremos andar sin cabeza. Y la cabeza quiere andar sin cuerpo, quiere echar todo a su cuerpo por su maldad. Mira el pecado de su pueblo y no le aguanta y ya está esperando que se vaya nomás y ya no ora más, ya le estorba. Eso es lo que tiene que saber, que un predicador que sin su cuerpo no es nada. Lo que te da el Señor y lo que va a traer acá es aquello peor, aquello que nadie ya le puede aguantar, aquello que está tirado, aquello lleno de vicio insoportable, aquello lleno de maldad, de ira. Escuchad bien, Gladys, Javier, todo lo que el Señor acá quiere levantar como instrumento. Que la cabeza no es nada sin la mujer. Ese es nuestro trabajo. Julio, Andrés y todo lo que nadie le aguanta le trae acá el Señor. Esa es nuestra mujer, que tenemos que amar, tenemos que humillar y que maldad, ira, crueldad contra ellos, y tenemos que pedir perdón, y ellos tienen que reconocer como cabeza a nosotros, porque nosotros lo que le vamos a cuidar, y ellos tienen que ser libertados a través de la palabra y a través de la humillación, porque si ustedes no es nada sin la cabeza, porque nosotros lo que tenemos que dar la palabra a ustedes, y nosotros sin ustedes nada.
porque el Señor pide cuenta y nos corregimos a ustedes, porque el mensaje este es para corrección, para modelar su carácter de incredulidad, maldad, vicio, todo lo que ellos mezquinan, que le están queriendo, le están lanzando a ellos. Esos son nuestros trabajos. Todo lo que trabaja, quiere trabajar en la obra del Señor, tiene que saber que si no quiere cuidar el rey de Dios por su incredulidad, por su maldad, ira, por eso tenemos que humillarnos todos de esa maldad, ira, justicia propia, mirar el pecado del pueblo, porque es muy malo no querer, porque es muy difícil, es muy atrevido, muy malo, y no querer como oveja. Tenés que pelear por esa oveja. Así, Gladys, vos tenés que pelear contra la maldad de tu suegra, ese va a ser tu oveja, de tu suegro, contra la maldad de todo, tu cuñada. Aunque se levanta contra ti, tienes que pedir esa incredulidad, enojo, ira que hay en ti. Tienes que amar y tienes que pedir perdón. Ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Porque la cabeza sin el cuerpo, el Señor te quiere dar esa mujer, te quiere dar para tu pueblo. Y así a Rosa, a Susana, todo lo que el Señor está preparando para la obra. Y así también usted que está sentado, todo es para instrumentos. Y entonces tiene que humillarse de esa maldad, ira, de justicia propia, de justificar, y lleno de maldad no amar. Amad a vuestras mujeres, dice. Vamos a ir en Efesios. Acá dice, en el 11, él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastores y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces él mismo constituyó a la cabeza para edificación del cuerpo. ¿Y cómo va a edificar? Si está lleno de pecados, lleno de maldad, de ira, no le soporta a nadie. ¿Cómo le va a dar la palabra? O primero tiene que limpiar, no con fuego extraño. Ni la oración no podemos hacer con fuego extraño. Por eso tenemos que limpiar nosotros primero de esa incredulidad. Justicia propia, creemos que estamos bien, hacemos oración de fariseo y nos limpiamos, nos justificamos, no pedimos esa maldad ira que está contra eso, ovejita que te da el Señor, que está tirado en el campo, que nadie ya le aguanta, nadie está lleno de sufrimiento, lleno de tormento, de su maldad de ira, de su pecado, que ya está Dios que nadie le tira a todos, nadie le quiere, aunque su madre y su padre le abandonaron. Yo te recogeré, dice Julio y Andrés. Yo te recogeré. Y el Señor te recogió acá y te puso la cabeza para que te corrija, para que te muestre el pecado. Acá no se puede hacer lo que uno quiere. Ni la cabeza tampoco no puede hacer lo que quiere. Se tiene que humillar para que podamos tener autoridad sobre este espíritu. Y el Señor así para edificación del cuerpo. Edificación para el cuerpo. El cuerpo son todo lo que está sentado, lo que todavía está el Señor queriendo levantar, queriendo limpiar, le está usando el instrumento para que le muestre su pecado, para que se humille esta maldad y la capricha no podía por la reprensión. Entonces, todos los pecados no se puede admitir acá, porque el Señor está poniendo acá para que sea corregido, limpiado. El Señor le quiere limpiar. Y así vemos nosotros, dice, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio quiere preparar a todo lo que está sentado, a todo lo que trae,
más terrible, que parece imposible que se va a cambiar. Y a eso quiere levantar después como predicador para la obra del ministerio, para que predique a otros que saben la condición de ellos. A ellos también ellos tienen que predicar. Y para esto el Señor dice que el varón no es nada sin nosotros. Va a decir, yo soy predicador, yo obvio que se va a orgullecer y no poder aguantar a ninguno. Dios no se puede dar porque hay mucha inferioridad, mucha maldad, justicia propia. No aguantar lo que te da, porque no va a dar un hombre, te va a dar lo peor gratis. Ese tienes que conocer, te va a dar el peor que no te quiere. A Cristo le quisieron, y nosotros no queremos pasar el sufrimiento de Cristo. A él le mataron, le sacrificaron, y hay mucho lejos todavía ese sufrimiento de Cristo, lleno de inferioridad, de maldad. ¿Por qué le da esa clase de ovejas? Dice, si tú no lo sabes, dice la gloria del rebaño, y apacienta mi cabeza, haz cabeza y oveja. Hay personas muy terribles, primero siento que no quiere la redención, se enoja, se levanta, no se quiere escuchar, murmura por su corrección, se odia. Pero es común. Pero nosotros tenemos que humillarnos, no queremos el sufrimiento de Dios. Y no servimos todavía, ni tenemos que buscamos que todo lo puede, todo lo puede, y tenemos que humillar para decir más la ira de nosotros. Tirar el pecado ajeno y nos justificamos todavía. Queremos que ellos se sujeten nada más. Y nosotros no queremos sujetar a Dios. Estamos justificando como Pedro. No queremos el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo no queremos pasar, no queremos mirar. Entonces acá lo que nos está mostrando, si es que ustedes que están sentados tienen que humillarse de esa mala de la corrección, ese espíritu de justicia propia cree que ya está bien, quiere corregir a la cabeza. El Señor pone, siempre digo, distinto estatura para trabajar, porque nosotros sabemos lo natural y no nos enseña a nosotros, que el Señor pone presidente. El presidente no puede aprender todo por la gente, entonces así pone instrumentos más bajos, va a ir poniendo hasta el cabo. Pero el pueblo no se puede levantar contra la justicia, no se puede levantar a pelear porque el cabo no me va a dar, ¿cómo me va, qué me va a decir si son un cabo? Justo más servido, pero este cabo me puede aplicar la justicia que hay, porque hay autoridad. Y así en lo natural, nosotros en lo espiritual también. El Señor pone instrumentos, como dice, levantar instrumentos, le dice a Moisés, de 10, de 50. Yo hace mucho estatura y el más pequeño va a llevar la situación más pequeña. Pero las cosas que no puede resolver va a llevar a Moisés. Y así también el Señor levanta instrumentos y tiene que humillar mucho esa incredulidad a la palabra, ese rechazo al instrumento, acepción de instrumento, querer corregir, dice un amigo a la mujer, vamos a hablar. En Corintios
acá dice en 14:34. Primero le reprendió a los profetas, pero después reprende a toda la iglesia. Nosotros también somos reprendidas por la palabra. Nos reprendemos uno con otro por medio del predicador, por medio de la palabra. Y después Cristo es nuestra cabeza que va a reprender por la palabra a nosotros. Y después vemos nosotros acá. Después viene la reprensión a la iglesia. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino que estar sujeta, como también la ley lo dice. Si quiere aprender algo, pregunte en su casa a su marido, porque es decoroso una mujer hablar en la congregación. Cuando se está predicando, cuando sea lo que sea el instrumento está predicando, ustedes tienen que callar, aunque a ustedes hay cosas que quiere decir, se tienen que callar. Dice decorosa, quiere decir está mal. Es lo que es un desorden, que la mujer, que la iglesia quiere enseñar al que está predicando, ni a los profetas le dice, que tiene que estar los sujetos uno a otro. No podemos contender. Muchas veces usamos palabras de Dios y queremos reprender a los que están predicando ese pecado, ofensa a Dios. No, amito, es decoroso que la mujer hable en la congregación. Si quiere saber después, pregunte a tu casa, en la presencia de humildad, y preguntar al predicador, pero a todos los demás. Pregunta a tu marido, porque el predicador es tu marido. Y entonces empezá a humillar. Deje que querer enseñar, querer reprender al que predica es decoroso. Entonces así tienes que mantener un orden. Vamos a humillarnos de espíritu, que querer reprender a los que predica. Quiere poner desorden. Cree que sabe aquel predicador, a mí el Señor me muestra. Está bien que te muestre su pecado, es para orar. Y por ahí, por falta de conocimiento, ni por eso, no es que por eso vos podés, aunque te ves muestra en visión, no podés de ahí del asiento estar reprendiendo al predicador. Solamente usted sujeta, como dice la ley. Así la mujer tiene que estar sujeta. Y así dice que la mujer, el pueblo no es nada sin la cabeza, y la cabeza nosotros también. Sin el pueblo. Nosotros nos da a nosotros para cuidar, para reprender, para que cuando quiera actuar mal, como dice un día, pone una comparación clara, que la patita de la oveja se quiebra, para que no vaya a bloquearse lo que no quiere. Y muchas veces viene la corrección de Dios, para que nos quiera salir de tu cabeza, para que nos quiera, muchas veces no queremos recibir la corrección, nosotros queremos corregir, pero Él es coroso, que de todo, el Señor nos admite esa cosa. Y quien sea lo que está predicando, que sea cuestión de instrumento, somos atrevidos, no importa, como le dice a María, le dice, puede haber profetisas, lo que dé visiones, lo que revela en mi pueblo, pero con mi siervo Moisés no es así, cara a cara, está hablando con el administrador, cual sea el que está predicando. El Señor por palabra le está dando. Y si ve que Satanás en ese momento le ataca con algún pecado, usted tiene que estar orando por el instrumento, es para hacer lo que muestra, no para murmurar o querer corregir. Es decorosa que la mujer corrige lo que está hablando en la congregación, de corrección al pecado. El Señor de la cabeza para que usted ore. Bueno, después si quiere decirle, cuando termina, participa,
se lo dice, pero no de cuando estamos a cargo que se está dando la palabra. Ese es tan mal, que es un desorden, ni a los profetas, porque en aquellos tiempos los profetas tampoco no conocían todavía la cruz de Cristo, y había mucha contención entre ellos, y le decía, le ponía orden. Pablo le mandó una carta, le dice que si uno es un revelado y está ahí en el púlpito y otro se calle, no, es que el Señor va a usar uno a uno de mala revelación a lo que predica, y la mujer se calle con la revelación, no se anima. Y después lo que usted no conoce, todavía pregunte, y si es revelada a usted el pecado del instrumento, ahí ore por el instrumento, porque es tu cabeza, porque sin tu cabeza tú no podés conocer ese pecado. Tu cabeza lo que te va a hacer conocer por palabras, te va a instruir, te va a mostrar si hay estos pecados de desorden en ti, como dice Job, mucho le dice conviene que dedicarle mucho y ya. Enséñame lo que no veo, escucha que no vemos todavía. Y por eso pone cabeza el Señor, para que cuando ustedes, los que tienen revelación de la ciencia, los que se callen y oren, para que, porque el predicador también lucha para dar la palabra. Y a veces veo que le viene Satanás para que no tenga revelación. Que distintos pecados se manifiestan también cuando estamos ahí. Porque nosotros somos hombres. Y por eso si ustedes ven como María veía, él era profetisa, que ustedes pueden ver en apariencia. Ustedes pueden ver en apariencia. Pero como usted está tratando cada caso, con la palabra. Y muchas veces por la visión no entendemos aún lo que está queriendo mostrar el Señor es para que ore. Después cuando termina la reunión le puede decir a Flor, no admito a la mujer. Cuando está en la reunión no le puede decir, le está cortando la unción, es para orar, se está mostrando. Él no es que no es de Dios lo que se muestra, porque también es un hombre, está lleno de debilidad. Pero Elías dice que estaba lleno de debilidad, lleno de pecado, pero oró fervientemente. Un Dios y oró y yo le puse. Y dice que vamos a leer este Santiago. Santiago. Santiago 5. Eh, 5:17. Vamos a leer desde el 16. Confesad vuestra ofensa uno a otro y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto, era profeta él, a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y en la tierra produjo su fruto. Vemos acá, Elías dice que era hombre sujeto a pasiones, lleno de pecado. Y así también el predicador, él era profeta. Así también nosotros estamos llenos de pecado. Y Satanás lucha en el púlpito cuando estamos hablando, a veces lleno de maldad se levanta a nosotros. Nos acordamos de alguna cosa de nuestro problema, de nuestro pecado, y en ese momento se te mezcla. Satanás no te quiere sacar la visión. Por eso muestra a ustedes del asiento, para que el pueblo ore por el predicador. En ese momento
no amita a la mujer, dice. ¿Cómo dice? No amito a la mujer. Que hable en la congregación. Si tiene revelación, ore, y después le dice, cuando está a solito, se agarra y se habla y le dice lo que dice vos. Es del Señor, pero tenemos que saber la Escritura, que Elías también era profeta, pero estaba sujeto de pasión. Y no es para ignorar. Y dice acá, él oró fervientemente y no llovió 3 años. Y a veces vio que puede el predicador por la ora usted por usted para que se humille. Y después, como dice a Ezequiel, como es rebelde el pueblo, no cree la palabra de Dios, no se humilla. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Le enmudeció. Y así no va a haber palabra para ustedes. Ya no va a haber reprensiones para ustedes. Enojo, ira por la reprensión. Quiere seguir con su pecado, mezquindad del pecado. Y así quiere seguir. Que el Señor le bendiga. El otro día di un mensaje que nosotros queremos victoria sin declarar nuestro pecado, sin dejar nuestro pecado, sin pedir perdón al Señor. Queremos bendición, pero la palabra no te puede hacer nada si vos no te humillas, no te limpias. Primeramente la incredulidad, rechazo, enojo, ira por la corrección, acepción de instrumentos que tenemos. Queremos nosotros ese hablar cuando estamos sentados. Hay querer Dios reprender, no podemos hacer, es decoroso, dice. Tienes que estar sujeto y orar por tu pastor. Porque vemos acá, y después dice que oró otra vez, vio que Elías. Y viene otra vez la lluvia, viene otra vez la palabra. Y así el Señor con su santo misericordia, otra vez pone ese sentir al predicador para que ore por esa persona que ya no había más lluvia, ya no le tocaba más la palabra, ya no había temor porque ha mantenido el pecado, se ha enmudecido para ti la lengua del predicador para que no te reprenda más. Cuando hay reprensión tienes que estar contento, pero cuando no hay más reprensión es por tu rebeldía, es por tu incredulidad, por tu enojo, ira a la reprensión, mezquindad de pecado. Entonces llega un momento el Señor quita del predicador y así saca la lluvia, la palabra, y ya no hay oportunidad un tiempo, y mientras tanto viene mucho sufrimiento. Y después oró otra vez por la misericordia del Señor. El Señor pone otra vez ese instrumento para que ore otra vez ese oveja tan rebelde que ha levantado contra la corrección, porque este mensaje es mensaje de corrección. Y cuando el instrumento, no importa cuál sea, por algo el Señor está acá, aunque sea estos niñitos tienen que predicar y va a venir después la corrección por los niñitos. No crea que porque el niño es atrevido, no malinterprete por tu incredulidad, que es atrevido, porque este mensaje es corrección, te tiene lástima, te quiere sacar ese pecado que tanto tiempo ya te está atrasando, te está haciendo sufrir, te va a llevar, porque el pecado trae muerte. Y dice la palabra de Dios acá entonces, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra. Oró fervientemente. ¿Cuánto oró fervientemente? Cuando se humilla. Y el Señor le escuchó y después cortó la lluvia. Y después otra vez vio que le da otra vez oportunidad para que haya otra vez esa lluvia, la palabra, que venga otra vez la reprensión.
para que le quebrante otra vez, para que haya otra vez palabra, porque la palabra es reprensión, porque nuestro problema es el pecado, no es escuchar religiosamente la palabra, ni aún la oración nuestra no puede ser escuchado. ¿Quién me dice que está en Éxodo, en Génesis, ese que oró los hijos de Aarón con fuego extraño? A veces oramos sin humillación y decimos oré tanto ya y Dios no me escucha. ¿Cree que Dios no tiene poder? A mí Dios no me escucha. Pero ¿por qué no te escucha? Porque no te está humillando de esa incredulidad y de ese pecado que te está pidiendo. No está humillándote. ¿Y cómo querés que el Señor te escuche? Vamos a ver. Levítico. Levítico 10. Sí, 10:1. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca él le mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y lo quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. Esto es lo que el Señor está hablando ahora. Y vemos nosotros acá, dice que estos hombres, dice, tomaron cada uno, el cual pusieron incienso. ¿Incienso qué figura es? Encontramos en Apocalipsis 5:8, me parece. ¿Quién me lee? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces el incienso, el Señor nos mandó con fuego extraño. La oración, aquello que mantiene su pecado, primeramente por la incredulidad mantiene otro y otro pecado. Ese enojo, ira, ese rechazo a la corrección, mezquindad de pecado, de pasiones, mezquindad de concubinato, mezquindad de vicio, mezquindad. Quiere ejercer, acá estando en la casa de Dios, quiere seguir ejerciendo su pecado por la incredulidad, no tiene temor. Y ora sin humillación. Algún pecado pide perdón, nadie dice que no se humilla. Pero hay pecados como Saúl, los güeyes engordados. Hay pecados que mezquina. Y ese, el Señor, por culpa de ese pecado, le va a sacar el reinado, la comunión. Y con fuego extraño el Señor nos mandó así, para orar sin humillación. Todo lo que te pide, primeramente la incredulidad, enojo, ira por la corrección, mezquindad de pecado, y ese pecado lo que está ejerciendo, año y año, mezquindad de pecado, ese enojo, ira porque te dice ese pecado, te enojas. Pedía el Señor perdón, trabajar porque tu oración no va a ser escuchado. Se escucha por misericordia un tiempo, pero cuando llega un tiempo, el Señor por misericordia, 23 años le venía hablando a Israel,
después de 23 años, le sacó la presencia y le llevó al cautiverio. Así también nosotros a veces tiempo y tiempo, como a Sansón, le dice los filisteos contra ti. Y él seguía coqueteando con la mujer filistea, en pasiones eso, como otra vez voy a salir. Y así también nosotros, el Señor siempre me bendice. Yo que igualmente, el Señor me escucha, el Señor me bendice, pero mucho tiempo con misericordia el Señor nos espera a nosotros. Pero llega un momento, el Señor tiene que sacar la corrección, tiene que sacar la palabra de ti. Ya no puedes escuchar la palabra, te trae más enojo la corrección. Querer mezclar el pecado, ese güey engordado que está guardando, no querés que te toque, porque no sabe lo que va a decir. Te agarra malicia, engaño, cree que es el predicador o lo que te está reprendiendo, cree que no te quiere, cree que te persigue, ese malicia, engaño, enojo, ira por la reprensión, mezquindad de ese pecado que te está pidiendo, y tu oración va a llegar un momento, no va a ser tomada. Porque dice la palabra en Proverbios, el que dice rechaza mi ley, también su oración será abominable, porque con juego extraño así el Señor nos mandó, para que nosotros oremos con juego extraño. Hay mucho pecado, sabemos que hay mucho pecado, tenemos la naturaleza vieja, se tiene que levantar, pero no es para que años y años siga gobernando nuestra mente y mezquindad de ese pecado amamos, creemos que conviene ese pecado, pero va a llegar un momento que te va a destruir ese pecado, te va a sacar de la presencia de Dios. Le sacó el reinado a Saúl, le sacó a Sansón. Sansón era para libertador, a Israel iba a libertar del pecado, pero se mezcló con la mujer filistea, con la pasión excelsa, y coqueteaba y le venía avisando a los filisteos contra ti. Humillate, Sansón, huya como José. Empezó a humillarte, esa pasión celso, y hasta que Sansón tenía confianza de sí mismo y no se humillaba esa confianza de sí mismo, justicia propia, cree que él va a poder sin la humillación gobernar esa pasión excelso, y llegó un momento, ¿qué pasó? Después quedó ciego, le sacó el ojo, le sacó la fe, y después ya no puede escuchar la palabra, ya no cree la palabra, se enoja, ya, ese es sacar el ojo, ya te enoja contra la reprensión, mezquindad tu pecado, te confía en sí mismo, te justifica, cree que está bien, y cree que ora en esa condición, y cree que Dios te va a responder. Y después no te responde y te enoja. A mí, yo ya oré tanto, me humillé tanto, te humillaste de muchas cosas, pero ese güey engordado, ese que vos querés, que mezquinar ese pecado, no está trabajando. Años y años ya te está gobernando y te puede sacar el reinado, la comunión del Señor. Y Sansón le sacó el ojo, le sacó ya la fe, y ahí ya no quiere reprensión. Ya viene el endurecimiento, contender contra la palabra, viene malicia, engaño, se justifica, cree que Dios tiene la culpa, cree que el instrumento te está persiguiendo, no entendemos la voz de Dios, te está sacando la fe de la palabra. Ten cuidado de ese pecado. Vamos a examinar cada uno. Estamos creyendo esta palabra, viene mucho, dice, despojando de todo malicia, de todo engaño, ese pensamiento que vos tenés. Es común, no imaginemos, dice,
la obra de Satanás. ¿Cómo se puede manifestar en nosotros? Enojo, ira por la corrección, acepción de instrumentos que hay. Enojo, ira, ya no querés la corrección, te agarra malicia, engaño. Creemos que es preparado del instrumento, no conocemos la voz de Dios. Bendito eres tú, Jesús. Por eso está tocando distintos pecados acá. El desorden que está en la iglesia, porque la mujer no admito, dice, no admito a la mujer hablar en la congregación. Es para orar si ve algún pecado, sí, es de Dios lo que está mostrando, porque también el predicador está lleno de pasiones, como dice Pablo. Somos carnal, pero no militamos según la carne. Nuestra arma es poderosa para destruir esas fortalezas satánicas que está en cada uno, esa incredulidad, ese altivez que hay en nosotros, ese espíritu de malicia, engaño que hay en ti y en mí. Es poderoso el arma, la palabra de Dios, en las armas. Pero tenemos que humillar de esa incredulidad, de esa malicia, de ese engaño. Ya no creemos más la palabra, viene enojo, ira por la reprensión. Pero es poderoso esa arma aunque andamos en la carne. Como dice Elías, que estaba lleno de pasión, pero oró fervientemente porque se humilló, declaró su pecado. Por eso es necesario saber la palabra. Y vamos a ir también en Efesios 5. También dice acá, para los dos viene la corrección para nosotros, los que predican y los que está sentado. Dice en el 25 mismo, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Escuche esta palabra, empieza a humillar de esa incredulidad, para purificar con el agua. Marido, amá, el predicador es el marido, es el varón, es la cabeza. Amá, por eso a los dos está viniendo, a lo que quiere, a lo que está trabajando el chat, y también al pueblo está hablando. Y no admito a la mujer ejercer dominio sobre el varón. No admito hablar, está también en Timoteo esto. Y acá ahora viene al que predica, amad a vuestras mujeres. Y acá dice, en el 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y la mujer en la iglesia que empiece a humillar para respetar, para tomar como cabeza, no atención de instrumentos. El Señor puso los instrumentos y te tiene que reprender, para eso le pone, porque esa cruz es reprensión, porque nuestro problema desde Adán hasta la venida de Cristo, ¿qué era nuestro problema? Era nuestro pecado, y ahí sufrimos, ahí trae muerte, y el Señor vino a morir en la cruz para perdonarnos y amar, y el amor va a venir por medio de humillar, de esa incredulidad, de esa maldad. Mirad el pecado del instrumento, y ya guardar rencor y ira, ya querés que vaya nomás, ya de todo el pecado del pueblo, ¿sí? Tenemos que ver espiritualmente, pero no con maldad, con apariencia. Amad a vuestra mujer, y la mujer es sujeto a su marido. Entonces a los dos está pidiendo amor. Todo lo que predica, todo lo
lo que quiere tomar ese lugar, mientras que se está preparando, se tiene que humillar. Y lo que ya está ejerciendo el ministerio, tiene que amar a su mujer. A vos lo que quiere dar tu mujer te dice, has amado a tu mujer. Dice amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿saben? ¿Sí? Esa maldad ira, mira el pecado de ellos, quiere que se siente todo, y ese sujeta todo así. Pero humillarse para que se sujete, y así todo lo que está predicando. No es que todo va a haber murmuraciones, pero le vamos a ir invalidando ese pecado, esas murmuraciones, por la palabra y humillándonos para tener autoridad sobre elecciones, potestades que están en cada uno. De maldades, ira, contradicciones, mira tu pecado, pero vos tenés que humillar nada más, no podés poner justicia propia, tenemos que humillar mucho. De querer tener razón vos, que se siente y escuche todo lo que dice, vos le hablás, toda corrección quiere que te tome. Pero primero vos tienes que corregir, como dice en Salmo 50. Pero vemos nosotros, en la mujer, la iglesia, vemos en el caso de Saúl, de perseguir a matar a David. ¿Qué dice? No tocaré el ungido de Dios. Aunque usted está viendo, vos no tenés derecho de levantar a corregir al instrumento. Tenés que callarse y orar nada más. No tocaré el ungido de Dios, dice. Por eso, porque usted todavía está preparándose, tiene que ser corregido, tiene que estar sujeto al instrumento de Dios, para que haya, no admito a la mujer, ejercer dominio, que respete a su cabeza, y el marido que ame. Por eso, ¿qué quería leer yo? Salmo 50, 16, 17, leemos. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes que hablar de mi derecho? ¿Y qué tomar un pacto de tu boca? Porque tú aborreces la corrupción de hijos que respaldan mi palabra. Si lees palabra, tú podrías ponerlo en salud y verdad. Dice, ¿qué va a corregir? ¿Qué orden vos va a poner? ¿Qué va a hablar del amor de Dios vos? Dice, pero tú, al malo dijo, malos somos. Todos somos malos primero. Hay esa maldad en nosotros. ¿Y qué toma mi pato? Mi pato quiere decir la unión en tu boca. ¿Qué va a tomar la cruz? ¿Qué va a corregir a otro? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mi palabra. Te enojas cuando es corregido. ¿Y cómo va a corregir a otro? Primero tienes que recibir tú la corrección para amar a tu mujer. Esa maldad, ira, no podés soportar a nadie. Lo bueno nomás que esté sentado acá, pero lo malo no. Como hizo un pastor, dice que echó todo a los borrachos, a todo lo que viene con adulterio, con todo, le echó toda la iglesia. Dice que al otro día dice que viene y se llenó más. Me trae con más Dios, pero ese no es conforme la palabra. Ese es por misericordia y porque no sabe la palabra. Dios vino a buscar a lo sucio, a lo injusto, a lo malo, a lo enfermo, y te va a dar lo peor, ese que nadie ya le puede soportar mirar. A eso te va a traer. Y ama, esa es nuestra mujer. Y ese es que había de aprender bien. Ese amor no importa. Vos todavía no llegas a tu estatura, como vos decís. Ese se está dependiendo. Hay la cruz para ti. Tienes que humillar y si no por ira. El Señor te va a capacitar, como dice tu hijo. Soy niño. ¿Cómo voy a hablar? Pero el Señor te va a capacitar con ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, porque esos son nuestro mujer. A eso te dio Dios. No va a venir persona buena acá.
que querés todo ordenar, no con fuerza, dice, con mi Santo Espíritu, con fe, gozo, paz, alegría, amor. Tenés que humillar ese enojo, ira. No poder pobre de nosotros si echamos todo eso. Esa es la maldad. Ama a vuestras mujeres. Tenés que humillarte también. Ama a vuestras mujeres. Entonces, así todo lo que quiere trabajar en la obra del Señor. Tiene que, ya sabemos que no hay un amor formado todavía, pero tenemos que ir todo lo que se está saltando de nosotros ese pecado. Porque si va a trabajar primero cuando llega al varón perfecto, nadie va a trabajar. Pero el Señor ve que se está humillando. Pero aquello que no quiere reprensión, aquello que está lleno de maldad, de ira, no quiere a su mujer, quiere echar nomás que se vaya. Si no le gusta, que se vaya. No te humillas y no pedís por esa persona que está, Dios, que lleno de maldad, de ira, lleno de sufrimiento. No, ni lástima de ti. Te enojas a Dios, que se vaya, que me importa. Yo ya le dije bien. Ese no es así la palabra de Dios. Tienes que humillar para amar, para sentir. Tienes que sentir, yo tengo que sentir a Andrés cuando se va bien. Yo tengo que sentir a Juli, a todos. Ese es peor. A Jeremías tengo que sentir cuando se quiere ir. Tengo que sentir ese amor, que tengo que tener misericordia de violar, porque Satanás le quiere jugar. Le tengo que, cuando tiene que no oír, cuando no quiere escuchar la reprensión, que no quiere, está en su lugar, por eso viene acá. Espíritu incorregible está en él. Le tengo que tener lástima y pedir para echar ese espíritu de enojo, ira, asesinato, que no quiere ser reprendido por Dios, mezquinar en su pecado. Tengo que clamar con amor. No, Dios, que me puede llegar un momento de enojo, pero me tengo que humillar. Pobre de mí, si dejo nomás ir, porque esa es mi mujer. La cabeza sin la mujer no es nada. Amad a vuestras mujeres. La cabeza sin la mujer no es nada. Se pone para cuidar, para reprender, que cada pecado, pero con amor. Cuando salta la maldad, tenemos que humillar, porque salta la maldad. Pero la mujer esté sujeto. ¿Y cómo va a estar sujeto pidiendo al Señor perdón? Ira, porque no quiero incredulidad, no quiero reprensión, no quiero dejar ese mal camino. Hay ira, quiero matar al que me está reprendiendo, Señor. Perdóname. Afección de instrumentos, a algunos quiero que me reprenda y otros no. Pedí al Señor. Y todavía no tiene ustedes. No puede todavía, Dios, que estar, Dios, que queriendo corregir. Usted todavía ese lugar no puede. ¿Qué va a decir lo malo? Dice. ¿Qué va a tocar de mi falso? Dice, de mi unión. ¿Qué va a hablar del orden? ¿Qué va a hablar? Va a mostrar el pecado. Pues tú aborreces mi corrección y echa en la espalda mi palabra. Si veía un ladrón, corría con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía mal, cometía mal. Así es la condición todavía. Es común. ¿Y qué va a corregir? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a discernir? Entonces tenemos que, esa palabra, tenemos que humillarnos. Es común que va a haber maldad y no ira por la corrección, asesión de instrumentos. No queremos respetar, no tenemos en cuenta lo que está el Señor puesto para corregir, para mostrar nuestro pecado. Para eso está el instrumento. Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. El Señor quiere que, para eso, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre. ¿Sabes qué? Tiene que, mira,
No con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es fe, amada, que te humilla, justicia, propia maldad, ira, razonamiento. Cuanto más va creciendo el Espíritu de Dios, yo trabajo más que todo, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Ese regalo del perdón que te dio, ese amor que te dio, esa fe que te dio, ese tiene que trabajar. Y ese Espíritu que está en el pueblo tiene que sujetar, se tiene que levantar contra ti, no es que se siente y ya, es que todo sujete que a todo le guste, no le va a sujetar con tu fuerza. Hay justicia propia, maldad, ira contra nuestra iglesia, contra las mujeres que Dios el Señor da. Todo lo que predica se tiene que humillar. El día de mañana a cada uno le va a dar una iglesia al Señor. Y sepa que todo lo que da, lo que le da para vivir en la iglesia o en la casa, eso tiene que, nosotros tenemos que humillarnos. Va a llevar lo peor. No quiera lo fácil nomás. No quiera que aquello que es fácil de gobernar, voy a decir, hace esto y hace esto y hace esto. Eso nomás nosotros queremos, a lo fácil de gobernar nada más. Pero a lo difícil echamos todo, porque hay mucha maldad en nosotros. Pero ese Cristo va a ir formando poco a poco. Amad a vuestras mujeres. Y dice, que se sujete la mujer. Y si usted no quiere corrección, no puede el Señor usar su vida. Corría con los ladrones, con los adúlteros. No puede corregir. Y dice, vamos a ver en Timoteo, el último versículo. Hoy la exhortación viene a los que trabajan en la obra y al cuerpo de Cristo. Porque la cabeza, acuérdese, sin el cuerpo no es nada. Y si vale echar todo, querer manejar con su fuerza, ese querer poner en el lugar de Dios, en vez de humillar y que haga Dios la obra en cada uno, vos querés hacer con tu fuerza, como querés cortar la oreja de cada uno y así querés defender la obra del Señor. Ese no es amor. Vamos a ver en Timoteo. Dice 1 Timoteo 2. Vamos a leer desde el 9. Primero, dice en el 8, al desde 8 misma, porque a los dos está viniendo la corrección. A los que están gobernando a la cabeza y también viene al pueblo. Dice acá, quiero pues que oren. Quiero pues los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santos sin ira y contienda. Sin ira y contienda. Los hombres, ¿quién es? Lo que está predicando acá, un lado muestra como varones, como maridos, como varones, a los que predican. Levantando manos santas. Sin ira y contienda. Por eso se tiene que humillar. No contender con lo que está en tu cuidado. Ira contra lo que está contra tu cuidado. Contención. Levantando manos santos, para eso tiene que humillarse. Lo que predica. Acá está primero la exhortación a los que predican. Así pues tiene que ser aquellos instrumentos. El Señor lo que ha entregado a ti y la gente, el pueblo, es para cuidar, para no levantar ira, ni contenciones, peleas, humillarse, ni contra la palabra. Y dice acá, ahora viene
a la mujer, al pueblo. Asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Asimismo la mujer, el pueblo, no se adorne, hasta bien que decir adorne, de ropa decorosa. Tu alma está lleno de incredulidad, de enojo, ira, malicia, engaño, mezquindad de pecado, espíritu de adulterio, concubinato, espíritu de vicio. No así, sino tiene que ser un pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con ropa decorosa, un pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Antes se usaba ese peinado alto, era muy llamativo, pasaba la mujer y todo le mira, era muy llamativo, así muestra el pecado, es muy llamativo. Poder contaminar con tu pecado, con uno a otro, a uno, el pueblo entero puede con tu pecado tomar ese hábito de tu pecado. Uno vio que es contención, enojo, ira, respondón, otro vive con adulterio, vicio y ejerce todo en la iglesia, y otro ve que tiene vicio, hace lo mismo, no tiene temor de Dios, no se humilla. Y dice, es decoroso, dice, peinado ostentoso, llamativo, de oro, perla y vestido costoso. O como oro está teniendo cuidando, mequina ese vicio, mequina ese adulterio, que no te diga nada, que no te reprenda, mequina de pecado, avaro quiere decir, avaricia, mequina ese pecado, como Saúl, como güey engordado tenés, y no puede, es como peinado ostentoso, puede contaminar todo la iglesia, porque nosotros sabemos cada pecado, cada uno se junta con el pecado que tiene, y la abundancia del corazón sale en la boca, y empieza a hablar de vicio, empieza a hablar de yugo desigual, empieza a hablar de pasión, empieza a hablar de ese enojo, ir a la corrección, lo que no quiere ser corregido, empieza a enojar y empieza a comentar a otro, y otro que no quiere ser corregido, enseguida le dice que también le confirma, le gusta también, es llamativo, como oro, vestido costoso tenemos, cosa de valor tenemos nuestro pecado, mezquinamos, avaro por nuestro pecado. Y dice acá, sino con buena obra. Ahora está diciendo al pueblo, primero viene la exhortación para los que predican. Dice que levante manos santas. Cuando da la palabra, cuando está orando, cuando está exhortando, ahí se tiene que estar humillando continuamente. Dice ira, contra mirar pecado ajeno, maldad, ira contra el pueblo, murmuración contra el pueblo, muchas cosas hay. Que sea un momento nada más, pero no mandemos a guardar siempre, no estemos guardando tiempo y tiempo. Y acá dice, sino con buena obra, como corresponde a mujer que profesan piedad. Vemos con buena obra. Y si se humilla solamente, si recibe la corrección, si escucha la palabra, vamos a tener buena obra. ¿Qué es la buena obra? La fe, gozo, paz, alegría. No seguir mequinando lleno de ira, de enojo, mequinar de pecado, asesión de instrumentos. Ese es como oro tenemos a veces, como ropa costosa, parece que algo de valor. Nuestro pecado, nuestro vicio, no quiere que diga nada a nadie a nosotros, quiere corrección. Y dice, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, así te corresponde al pueblo. Corresponde de humillarse de ese pecado. Y mujer aprenda en silencio, dice, con toda sujeción. La mujer aprenda silencio. Empiece a humillar en su pecado, porque la abundancia del corazón sale de la boca.
y empieza a murmurar por el pecado, por la palabra, murmuración por el instrumento, por todo. Aprenda, dice, porque no permito a la mujer no, dice la mujer aprenda en silencio. Dejé en silencio tu pecado de odio, rencor, enojo, ira, pedí perdón para que no hables y para que no vaya a contaminar a otros. Si hay yugo desiguales, si hay pasiones, vicios, ¿qué es lo que hay en ti? Enojo, ira por la corrección. Aprenda en silencio, aprenda a humillarse de ese pecado con toda sujeción para sujetar ese pecado que está en ti, para que no hable, no contamine a otro, que no vea en ti otro la mala vida que tenés, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No permito a la mujer ejercer dominio. Por eso no puede gobernar en ese pecado. El hombre, dice, es decoroso si se cubre la cabeza, si está sujeto al pecado, le quiere agradar al pueblo y que haga lo que haga. Es vergonzoso. Y acá dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vemos acá. Estemos humillando, no nada más. No puede ustedes reprender a un predicador cuando está sentado en la iglesia, dice en Corintios. No admito, dice, hablar en la iglesia. Es para orar. Si muestra a ustedes, es para orar, no para escandalizar su corazón, no para en ese momento para decir, sino orar. Y después, cuando termina, yo que la reunión le puede decir, pero no así cuando se está predicando, ejercer dominio. Y algunos se orgullecen, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a reprender si yo vi cómo está su condición? Y empieza a murmurar. Nosotros estamos en carne. Pero dice, no militamos según la carne. El Señor por algo pone instrumentos. Que el Señor constituyó pastores, maestros, evangelistas. Y el varón tiene que, sin ira y contienda, amar a vuestras mujeres. Para los dos viene la corrección hoy. Y la mujer, el pueblo, estar en silencio, empiece a humillar y orar por el predicador, porque nosotros también, como dice Pablo, orad por mí, para que cuando abra mi boca, habla con denuedo, con poder, con fe, porque Satanás lucha para dar la palabra. Uno tiene que humillarse para que pueda tener, porque si no, Satanás te saca la palabra, la revelación. Y a sacar la palabra viene para el pueblo y a los que quiere trabajar, y después vamos a ir, el Señor si nos da más, vamos a ir ampliando más nuestro mensaje, porque es muy importante para los dos, y este mensaje es mensaje de la cruz, mensaje de liberación, no andar otra vez en el pecado, no andar otra vez en enojo, ira contra las reprensiones, esa incredulidad, las reprensiones, malicia, que cree tomar como palabra de instrumento, no conoce más por su incredulidad la voz de Dios, que porque te ama, te está mostrando su pecado para libertar. Dice en Job, ¿acaso, dice, Dios saca provecho a lo que se justifica? Cuando vos te humillás, ¿acaso Dios va a sacar provecho? Vos vas a sacar provecho, no vas a sufrir más, vas a ser libre, va a formar la vida de Cristo en ti. Amén. Hasta acá cae la palabra. Gladys no tiene. Saludos mis hermanos con la paz del Señor. Voy a invitar a los niños que pasen a cantar. Vamos a hacer una oración.
debo